Bueno, pues nada, estamos aquí en Valdepeñas con Paul Pacheco. ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, sí. Supongo que habrás visto mis entrevistas y demás. Y la primera pregunta, creo que es un tópico, es ¿por qué fútbol sala y no fútbol o otro deporte? Bueno, buena pregunta. Yo al final me gustaba mucho el fútbol en general, ¿no? Era pequeñito y siempre estaba jugando ya con pelota, chutando desde muy pequeño y todo. Mis padres me apuntaron a multideporte, justo en el pabellón de mi casa. Yo vivo en una casa y detrás tengo el pabellón del pueblo, yo soy de Esparraguera, de un pueblo de Barcelona, y me apuntaron a multideporte, pero yo llegaba a casa y le decía a mis padres que a mí lo que me gustaba era el fútbol. En esa época, como teníamos la casa al lado del pabellón, pues mis padres en vez de fútbol me apuntaron al fútbol sala. Y ahí empecé con 4 o 5 añitos, muy pequeñito, y hasta ahora. Y nada, ¿cómo empiezas tú en un equipo ya a jugar y demás desde que empiezas a jugar a esto? Pues yo empecé, como te digo, desde pequeñito en mi pueblo, se me fue dando bien, iba a las selecciones catalanas, empecé cada categoría que subía, pues me convocaba a la selección y todo, hasta que se fijó el Barça de fútbol sala ahora mismo creo que era cadete de primer año, se fijó, y pues ya empecé ahí hasta ahora que me convertí en profesional hace unos años, ya por suerte. Y cuando va el Barça por ti y demás, ¿cómo es el ambiente en casa? Es decir, hostia, ha venido uno de los grandes, ya no de fútbol sala, sino de Sí. el entorno que tiene el Barça, que ha venido a buscarme a mí. Eso es porque tengo cositas, ¿no? Sí, yo, mira, mis padres siempre desde pequeño me han apoyado un montón en esto, me han llevado cada fin de semana, han trabajado toda la semana, luego llegaba el fin de semana y lo dedicaban exclusivamente a mí, un partido fuera, otro un domingo temprano, un sábado, o sea, eternamente agradecido. Mi padre siempre, es verdad que a lo mejor yo era de Esparraguera y a lo mejor me decía Santa Coloma, ¿no? De que fuera a probar, o Manresa, que en esa época también tenía buena base, bueno, y ahora. Pero mi padre siempre me decía que si no venía al Barça, como que para irme a otro sitio, porque el Esparraguera en esa época siempre estaba en las mejores categorías, pues que tampoco era tontería irme cada día a entrenar a media hora de casa o 40 minutos. Era un engorro para mi madre o mi padre. Sí, ya que era un esfuerzo que fuera al Barça. Ya que fuera algo que fuera el Barça, porque pues, para jugar en la misma categoría en otro lado, mejor el Barça, que ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Me acuerdo con ilusión ese día que mis padres me llamaron, que le habían llamado el Barcelona, que querían hacer una entrevista con ellos, y claro, al final yo, primero que soy del Barça y segundo, pues que pequeñito, con la ilusión que te estás dedicando toda la vida, que te venga el Barça, pues lo recuerdo con mucha ilusión ese día. Cuando tú te vas a la cantera del Barça, claro, tú al ser de Barcelona, de Esparraguera, como tú dices, ¿te llevan tus padres a hacer el esfuerzo de llevarte y demás? ¿O el club te dice, oye, pues tú te quedas en la Masía? No, yo me acuerdo que en esa época me llevaban mis padres. Yo de Esparraguera a la ciudad deportiva son 20 minutos. Hombre, cada día, no me acuerdo, cada día creo que entrenábamos 3-4 días, pero al final mi madre y mi padre acababan de trabajar y me tenían que llevar. Me acuerdo mi padre, por ejemplo, que tiene una tienda, la tienda de mi tío, pues que llegaba ahí, me dejaban entrenar y se ponían a hacer facturas y faena. Es verdad que en su día hicieron un esfuerzo muy grande, ha valido la pena, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no llega, yo he tenido la suerte de llegar y pues muy agradecido a mis padres en ese caso del esfuerzo que hicieron, porque al final valió la pena, ¿sabes? Y bueno, vas subiendo hasta que, bueno, estás en segunda en el filial. Ya te vas sintiendo como diciendo, hostia, puedo llegar a ser jugador profesional, puedo llegar a vivir de esto, que es lo que me gusta. Imagino que esos pensamientos vienen a tu cabeza. Sí, me acuerdo yo, pues no, al final el Barça pues siempre intenta tener a los mejores niños a nivel base, ¿no? Antes en Cataluña y ahora pues en los últimos años ya tocaban también en España, ¿no? Yo veía que iba subiendo categoría, mucha gente se iba quedando en el camino y cada vez pues lo veía más cerca. Ya cuando soy juvenil, que empiezo a entrenar con el primer equipo, claro, tú te ves en esa época, era Wilde, Jordi Torras, Fernandao, lo mejorcito, yo creo que el mejor equipo que hubo en ese Barça. Y claro, tú tienes la suerte de poder entrenar con ellos, de aprender de ellos y claro, ya lo ves mucho más cerca, ¿no? Ya cuando empiezas a jugar en segunda división, sigues entrando en el primer equipo, yo ya me veía como que ya estaba el pasito a tocar. Luego me acuerdo que ahora mismo de fecha soy muy malo, no me acuerdo qué año exactamente, ya pues
Me llama Peñíscola, que están interesados en mí, que si quiero irme cedido del Barça ese medio año. Y pues ya una vez ya te llega esa oferta, ya como dices, mira, hostia, ya te quiero un equipo de primera. ¿Por qué tú, por ejemplo, imagino que tú en tu interior, en tu cabeza dices, hostia, creo que estoy preparado para dar ese salto? ¿Crees que deberías de haber tenido a alguien para decirte, oye, Paul, aguanta un poco, que aún eres muy joven, termina la temporada y el año que viene, si quieres, lo podemos intentar en primera? Porque al final te vas a Peñíscola y no son las cosas como tú las esperabas, me imagino. Sí, al final es verdad que yo era joven, era jovencillo, pues a lo mejor también no tuve esta figura, ¿no?, de alguien que me aconsejara, ¿no? A lo mejor era mejor acabar la temporada y ya que pegas el salto, ya que el cambio más alto y más grande yo creo que es segunda a primera. Al final segunda ya es profesional, pero el cambio a primera es muy, muy bestia, y más para un chaval de 18, 17 años, 19, se nota mucho ese cambio. A lo mejor sí que es verdad, no me arrepiento de nada, de toda mi carrera creo que las decisiones están tomadas y pues siempre pasan por algo, pero a lo mejor sí que, como dices tú, hubiera sido más fácil llegar a un equipo de primera haciendo una pretemporada progresivamente y empezando un año natural entero, ¿no? El cambio fue muy drástico, muy grande, era un Peñíscola que me acuerdo que nos estaban jugando a entrar en Copa, otro mundo, primera división de segunda, aprendete jugadas, un sistema, compañeros. Empecé jugando bien, recuerdo que empecé jugando, metí algún golillo y todo, pero fue un año duro, fue un año complicado y bueno, a lo mejor, como tú dices, hubiera salido mejor si hubiera ido al siguiente año, pero al final me sirvió también para madurar y una bonita experiencia. Cuando tú te vas a Peñíscola, ¿firmas por lo que resta de temporada o firmas por alguna temporada más? Ahora mismo, la verdad que no me acuerdo, yo creo que firmé 1 año y medio. Es que te lo preguntaba más que nada porque, claro, tienes ese periodo de media temporada y justo al año que viene te sales tirando para Italia. Creo que es que no lo recuerdo bien, creo que fue 1 año y medio. Al final me acuerdo que acabó el año, nos sentamos a hablar con Manuel, que a día de hoy es un gran amigo mío, el jefe de Peñíscola, y él siempre quería lo mejor para mí. Yo creo que siempre le gusté y me tenía una estima grande. Y yo al final pues me llegó una oferta de Italia, que en ese momento yo era muy joven y al final pues a lo mejor no valoré más lo que era quedarme en España. Vi que económicamente era una oferta muy golosa para la edad que tenía y miré más eso que a lo mejor la proyección que era quedarte en España, ¿no? Y le pedí permiso si me dejaban salir y me dejaron. Al final llegamos todos a un acuerdo, ¿sabes? Y me fui para Italia. Sí, rescindiste el contrato y te fuiste. Así es. ¿Y qué tal la experiencia? Porque al final no es lo mismo que sí, que tu primera experiencia fuera de casa es Peñíscola, pero al final está al lado de tu casa. No es lo mismo irte a Peñíscola que irte a Italia, que te vas tú solo con 20 años y con una mano delante y otra detrás. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, a ver, es verdad que fue la experiencia que más me ha hecho crecer a nivel personal y tanto deportivo como en mi vida personal, ¿no? Al final me voy con 20 años, creo que era, súper jovencito de casa, a un país que no es ni de tu lengua, ni es tu país, y solo. Y a vivir y para el fútbol, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué ahí y al final la gente dice que el italiano y el español es parecido, pero al final ya te digo yo que al principio tú escuchas alguna palabra que te va sonando, pero para vivir yo lo pasé muy mal. Es verdad que aprendí a hablar italiano, a nivel de experiencia me sirvió un montón y lo recuerdo con mucho cariño. Es verdad que fueron años duros porque yo el primer año voy a la Lazio, que claro, yo en esa época estaba con un representante. Ahora estoy con Proneo, súper contento. En esa época, pues, con el representante que estaba, pues tampoco es que se preocupara mucho de mí. Bueno, da igual. Un jugador más, ¿no? Sí, entonces, tú lo que necesitabas es que alguien te aconsejara y te dijera, oye, Paul, esto por aquí, o que te dieran una colleja de vez en cuando. A lo mejor, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época a mí me llama el presidente de la Lazio, me convence, me pasa la oferta económica, era muy buena y todo, pues yo ya para adelante. Nadie me paró los pies ni nada. Tampoco me lo tienen que hacer, al final sí es mi decisión, ¿no? Pero bueno, yo me refiero a lo que te estoy diciendo, va por otro camino. Ese año, antes de que yo fuera a Italia, la Lazio tiene un equipazo. Paulinho, el que jugó en el Pozo, Saúl Marrupe, que estoy hablando hace 10 años, que era gente muy... Duarte, un italiano, bueno, ahora no me acuerdo. Lo mejorcito de la liga italiana. Claro, yo pensaba, hostia, la Lazio, ese equipo, bueno, yo soy jovencito, el mejor portero de Italia. Ahora mismo te diría más, pero bueno, de golpe me llego ahí, no quedaba ningún jugador de esos. Gente toda argentinos que venían de segunda, que no habían jugado nunca en primera.
Bueno, un caos, pero a mí, claro, eso tampoco no es faena, ¿no? Al final, a mí me refiero a lo del representante, ¿no? Por eso te digo que fueron años duros, porque claro, yo llegué ahí y al final el equipo era un equipo muy flojo, condenados a luchar por no descender, todo el año peleando entre bajar, no bajar, y al final acabamos bajando. Luego es verdad que en Italia también es complicado, ¿no? Hay más... Pero bueno, pagado la plaza de primera y nos quedamos. Pero el equipo bajó a segunda, ¿no? O sea, que si no hubiera jugado en segunda... Si no hubiera jugado en segunda, y lo complicado de Italia, que bueno, vamos por pasos. Ese año un desastre, el equipo a nivel de competición era muy mal, jugadores que no estaban habituados a jugar en primera, y al final pues pasó lo que pasó, bajamos en segunda, pues jugamos el playoff para no bajar y bajamos. El siguiente año, ya te digo, el presidente ahí era un poco comprar la plaza y nos mantenemos en primera. Yo ya empecé a destacar, es verdad que el equipo, bueno, a lo mejor a nivel grupal no, pero yo en ese año, el primer año, fui de los máximos goleadores también de la liga italiana. Empieza el siguiente año, yo a nivel individual también de estadísticas muy bien, metiendo muchos goles y tal. El equipo, pues esa época, también peleando, no tan mal como el primer año, pero... Y de golpe me llaman un día que me han vendido. Que me han vendido a un equipo, o sea, sin consultar. Es que en Italia es bestia por eso. Ahora cada vez creo que es menos, un poco más profesional, pero Italia es dura. Me llaman que me tengo que ir a Rieti, creo que era, que me habían firmado 3 años. Y yo, claro, yo en mi casa alucinando, no, yo no me voy a ningún lado, a mí me quedaba medio año ese de contrato, y yo ya mi intención era volver a España, porque en Italia se estaba bien, pero no era ni el proyecto que me imaginaba, y veía que para crecer realmente como jugador tenía que venir a España, porque la liga cambia mucho el fútbol sala español que el italiano. Y yo, pues que no quería ir, que sí, que me tenía que ir, que sí, y al final no llegamos a un acuerdo, yo no quería irme y él se portaron muy mal conmigo, que ahí también, por eso he dicho lo del representante, porque al final tú tienes un representante para que te ayude en los malos momentos, los buenos estamos todos. Me echaron de casa como un perro, tal cual, ¿eh? Hostia. Tú mañana te tienes que ir, que si no... ¿Y cómo lo gestionaste esos días? Sí, buah, yo fatal, tú imagínate 20 años en Italia solo, sin mi familia, tenía amigos, ¿no? Gracias a amigos del club y todo me ayudaron. Sí, que te ibas a la casa de uno. Pero no, tú mañana tienes que dejar la casa, tú ya no eres del equipo, si no te vas, no te quito el cartel y el año que te queda ni juegas. Claro, eso faltaba 1 mes y medio para abrir el mercado de invierno, pero claro, quedaba toda casi una temporada entera. Pues yo le eché huevos y al final me fui a mi casa, mis padres me pillaron un billete de avión, ¿no? Me vinieron a buscar, lo típico, ¿no? Llegué a mi casa y yo ya tenía intención de decir, mira, yo entreno por mi cuenta, no me voy a ningún lado, aguanto, y ya pues el año que viene ya me gustaría algún equipo en España o algo, ¿no? Yo en mi casa, claro, súper muy jodido, la verdad, entrenaba con mi pueblo, creo, no es que ha pasado años, pero lo pasé muy mal. Y cuando se abre el mercado de invierno, me llama otra vez el presidente de la Lazio, que era bueno, igual. Pirata de mucho cuidado. Que si quería ir a Kosciuszko, que era como la Roma de fútbol sala de ahora, que tenía un equipazo también, y era Juanlu, el entrenador, que ahora es en Manzanares, ¿no? Que firmaba 2 años, que habían pagado por mí, claro, él me quería vender en el Rieti porque pagaban 60 o 70, no me acuerdo en esa época, ahí es muy... que me pagaban 30 o 40, pero que me iba a Kosciuszko. Claro, la propuesta me gustó, al final era Juanlu, yo hablé con Juanlu, era un buen equipo, estaba Fitz, que ahora está en el Barça, estaba Luisinho, bueno, también había gente buena, ¿no? Italianos de la selección, claro, era un equipo ya fuerte de Italia. Era en Roma, que yo tenía amigos, ya estaba viviendo ahí, y al final era pues volver a jugar, que si no me tenía que estar 6 o 7 meses sin jugar. Decido aceptar el reto, el tío vende, gana su dinero, yo me voy, y al final pues vuelvo ya para el mercado de invierno y hago, pues estaba Llera y también de Peñíscola, y acabo la media temporada esa con Rieti, con Juanlu, y súper bien. Juanlu, uno de los mejores entrenadores que he tenido hasta el día de hoy. Aprendo mucho, perdemos la semifinal del playoff de Liga, o sea, un cambio abismal, ¿no? Para bien. Tú que has estado en el fútbol sala italiano, a mí me han comentado un montón de cosas y no sé si son ciertas, tú que lo has vivido en primera persona. Es cierto que allí los clubs con el tema económico, te prometen el oro del Moro, te empiezan a pagar un capital y dicen, oye, que ya no hay cuartos, se ha acabado aquí el chiringuito. Así es. Todo eso es real, ¿no? Sí, porque mira, yo el año ese de la Lazio acabo el primer año que me medía 2-3 meses.
yo juego con que me queda un año de contrato, tenía que volver a pretemporada del año siguiente y yo lo puedo jugar con la amenaza de que si no vuelvo y ahí me lo paga, pero bueno, sí, luego también me fui de que me debía un mes o dos. Yo solo vivo con mis carnes, te prometen X, ellos firman tanto y lo demás te lo dan por, ¿sabes? Y no, muy mal, Italia muy mal, hasta que no se haga profesional de verdad se pasa mal y hasta el día de hoy sigue pasando. Sí, a mí me han comentado que a lo mejor en una tercera división de allí cobra un tío a lo mejor 3.000 euros. Sí. Dices, pero tío. Sí, es así y por eso te digo, hasta que no lo normalicen todo y lo hagan profesional, pues va a seguir pasando y es una pena porque al final esto es deporte, esto es tu trabajo y vas ahí y al final que no te paguen, pues a nadie le gusta, ¿sabes? Pero bueno, ya te digo, mi experiencia en Italia aprendí mucho, ya te digo, maduré mucho para lo jovencito que era, me sirvió mucho, lo recuerdo con, bueno, los malos momentos, al final cuando ya pasan y ya te ves a día de hoy, pues bueno, lo recuerdas como vivencias, ¿no? En ese momento lo pasé muy mal, aprendí mucho y tuve la suerte de juntarme con Juanlu, fue un año bueno, perdimos también semifinal de Copa, semifinal de Liga, o sea, competí por todo, mejoré mucho y tuve la suerte, puedo decir, a día de hoy que yo había firmado 2 años y de golpe ese equipo quebró. Acabó el año, se quería juntar ese equipo con el Caos, Boloña, de esa época de juego Fernandao, y hacer un super equipo, un megaproyecto, que iban a contar conmigo y todo. Yo para 20 años, pues al final estaba rodeado de lo mejor de esa liga, ¿no? Y tuve la suerte que desapareció y quedamos todos libres y pude volver a Santa Coloma. ¿Es duro el fútbol sala italiano en lo deportivo? O sea, en la liga y demás. Es mucho más, hay mucho más contacto. ¿En qué se diferencia la liga española de la liga italiana? La liga italiana hay buenos jugadores también, individualmente hay gente muy buena también, que vendrían a España y podrían jugar muy bien. Tácticamente es mucho más flojo que aquí, que ya está todo más organizado, los equipos tienen muchas jugadas, todo está... Y ahí permite mucho más agresividad. Ahí al final tú ves entradas duras de verdad y a lo mejor acaban con una tarjeta amarilla y ya está. Que aquí a lo mejor se hace una entrada esta y es roja directa, ¿sabes? Tú que eres un jugador, por lo que yo te he visto siempre, un jugador que encara, que tiene mucha velocidad, muy buen golpeo de balón y demás. Tú eres del fútbol sala, del que a mí me mola, del anárquico de antes, de a lo mejor un partido de 9-7, o de ahora que todo es más táctico, todo es más comprimido, de 1-0, 2-1. Yo soy de los de antes y creo que a veces que lo he hablado con gente que me ha preguntado, creo que cada vez que va pasando y evoluciona el fútbol sala se está perdiendo la creatividad y la esencia que había antes y el espectáculo que había antes, que tú ibas a ver un partido de fútbol sala y acababa en un partido 8-5. Y ahora yo incluso he acabado partidos de fútbol sala 0-0. Creo que se está perdiendo un poco y yo soy más de los de antes y mi manera de jugar también es la que tú dices, ¿sabes? Y bueno, volviendo a lo de antes, terminas tu pesadilla, entre comillas, en Italia, que te hace al final madurar y vuelves al lado de casa que es Industrias. ¿Cómo te recibe Industrias? Sí, al final eso muy bien. Me acuerdo que cuando estaba acabando la liga me llama Juan Carlos León, que en aquel momento director de Deportivo Santa Coloma, un gran amigo mío también. Me hace una oferta, al final yo no me lo pienso, tenía muchas ganas de volver, encima en casa ya podía estar con mi gente, mi familia, mis amigos. Y nada, pues ellos pues al final me veían que era un jugador joven con proyección y querían contar conmigo y me acuerdo que ese año fue un gran proyecto. Industria hizo un esfuerzo económico porque trajo a jugadores muy buenos, Cristian Arisantos, Juanqui, Chimbiña, Iago Míguez desde ese entonces, hicieron un montón de fichajes. Y al final pues fue un año muy bueno también. A nivel colectivo no se consiguieron los objetivos que se planteó el club, que era jugar Copa y todo. Creo que nos quedamos en las puertas, novenos o así. Pero fueron 2 años muy bonitos en Industria, la verdad. Y bueno, de allí te vas al Pozo. Sí. ¿El Pozo paga la cláusula Industrias o te vas con carta de libertad? Yo firmé 3 años de Industria, me quedaban 2 y el Pozo pagó cláusula para que pudiera salir. Y claro, ya te digo, acabó ese año y me quedaba un año más, pero el Pozo pagó la cláusula. Tenía una cláusula, no me acuerdo ahora cuánto era, pero que si venía un Pozo, Barça o Inter, pues la cláusula se reducía un poco, ¿sabes? Sí, también para beneficio tuyo, de que pudiera, claro. De que te diera facilidad. Nada, era un objetivo, ¿no? Y lo conseguí. Jugar en uno de los 3 grandes. Y me acuerdo que, bueno, también fue bonito. Y yo también recuerdo que mis 2 años en Santa Coloma fueron buenos también, a nivel individual, también en estadística, pues para el jovencillo que era también metí muchos goles y ayudé bastante al equipo.
y tuve la suerte que el Pozo Murcia pagó para que yo pudiera jugar ahí. Hostia, que un histórico y un club grande como el Pozo pague tu cláusula, también se te sube la y dices, hostia. Sí, hombre, yo al final, ya ves, siempre me ha encantado el fútbol sala, pues de verlo de jovencito con mi padre, ¿no? Con mi abuelo, que también le encantaba, el Pozo de toda la vida, con Pablo Roberto, con Vinicius, con todos los cracks, y luego poder decir que vas a jugar al siguiente año ahí era un orgullo para mí, ¿sabes? Y llegas allí a Murcia y cómo lo vives allí. ¿Se respira fútbol sala allí o ya entras en un pozo en decadencia, digamos? Pues mira, yo me acuerdo que yo el año que voy a firmar ahí, ellos pierden la final contra el Barça, y yo el año que voy a firmar ya, bueno, yo lo tenía hecho, pero faltaban unas cosas para firmar en persona. Voy justo en la final de Liga, que ahora mismo te engañaría, perdieron creo 3-2 la serie, pues era el que si ganaban encima ganaban ellos, que iban 2-1 y perdieron contra Barça. El Palacio lleno, la vez que más lleno lo he visto, pues lleno hasta arriba, 7.000, 8.000 personas, no sé cuántas caben, pues todo lleno. Y claro, yo al final venir de Santa Coloma, un club humilde, ¿no? Bueno, un gran club, pero humilde y todo, y de golpe ir a firmar y ver ese partido, todo el campo lleno, al final digo, la piel de gallina, hostia, yo el año que viene voy a jugar cosas así, ¿sabes? Claro. Y yo creo que en ese momento el Pozo estaba volviendo a respirar ilusión. Contrataron a Diego Justosi, venían de más de los años, juegan una final de Liga, perdieron creo también una final de Copa. Era como que, bueno, estaban ahí, ¿no? Y no, yo creo que que la gente aún tenía ilusión. Y bueno, allí vives una de las noches más jodidas de tu vida, porque juegas una final de Champions y, joder, es que la tenéis ganada. Sí. Porque, bueno, todos los que amamos el fútbol sala y hemos visto ese partido, os merecíais ganar. Sí, macho. Ahí, mira, yo me acuerdo, yo debuté partido oficial con el Pozo, también una Supercopa, perdiendo con el Barça. Los 2 años que estuve en el Pozo jugué 4 o 5 finales, perdimos todas las que jugué, ¿no? La más dura con diferencia la final de Champions, ¿no? Al final es muy difícil llegar a una final de Champions y perderla, pues claro, lo peor del deporte, ¿no? Cuando pierdes. Ese partido, no me gusta decirlo, pero creo que merecimos ganar al final por paradas o por ocasiones y todo. Creo que fuimos mejores y fue muy duro, la verdad. Fue un recuerdo que tenemos ahí todos los de ese año que formamos el equipo, que fue muy jodido, la verdad. ¿Crees que esa espina sigue doliendo allí más que cualquier otra? De decir, joder, macho, otra final, otra que llegamos y otra que perdemos, porque al final al Pozo se le conoce como el eterno segundón, de que llega a finales y no las termina de matar. Sí, yo creo que ese fue un palo muy duro, sobre todo para el club, ¿no? Porque al final el club hizo un esfuerzo esos años que estuve yo, incluso el año de antes, de hacer como un cambio institucional, un cambio de proyecto, caras nuevas, en el cuerpo técnico, jugadores, mucho cambio. Tú haces lo más difícil, que es jugar finales, ¿no? Porque al final también hay que valorar que jugar finales hoy en día es muy jodido, ¿no? Pero claro, perderlas yo creo que fue un palo muy duro, y más una final de Champions, ¿no? Que al final la historia hubiera cambiado. Yo creo que si esa final se gana, la historia hubiera cambiado, el Pozo hubiera ido para arriba. Al final tú, en todos los equipos que has estado, tanto en la cantera del Barça, en su filial, en Peñíscola, bueno, en fin, en todos los equipos que habías estado hasta llegar al Pozo, siempre habías sido una pieza importante, siempre habían contado contigo, tú siempre te has sentido importante. Allí llegas y parece que no terminas de explotar, de ver a ese Paul Pacheco, sí, que a todos nos gusta ver. Sí, ahí fue, yo me acuerdo, ¿no? Que yo antes de llegar a Murcia, yo era consciente que yo me dedicaba y era deportista profesional, ¿no? Pero yo, a ver cómo lo digo para que no suene mal, yo tampoco era consciente de que a mí con un poco me valía. Yo siempre he tenido mucha calidad, mucho 1 contra 1, he tenido gol y al final con eso me valía. Y al final yo en Santa Coloma, pues con mis amigos, para arriba, para abajo, si un día me tenía que acostar tarde, pues no pasaba nada, si un día tenía que comer mal, no pasa nada. Claro, yo llego al Pozo y yo paso de estar en Santa Coloma a jugar finales de Champions, finales de Supercopa, finales de Copa, Y que se exige también ganar. Y aparte con gente muy buena y que te exigen ganar. Claro, al final yo noto un cambio, es el cambio más grande que he notado yo en mi carrera, ¿eh? Tú ahora me preguntas qué equipo yo el más grande que he notado es de Santa Coloma al Pozo. Al final... Incluso más que irte a Italia y todo. Sí, porque al final ahí ya te metes en un equipo top que al final tus objetivos es jugar para ganar.
Yo en Santa Coloma todo el mundo juega para ganar, pero hay equipos que al final te exigen ganar títulos, otros ganar partidos. Y al final ahí el nivel de exigencia es muy alto. Los jugadores son muy altos. Estamos hablando que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, está jugando con su selección. El día a día es muy bestia, los entrenos de calidad y de nivel físico son muy grandes. Y yo vengo de ser el típico chaval de Santa Coloma, pues, o de Italia, que al final pues vas a entrenar para pasártelo bien, y si un día te tienes que comer, me lo invento, no es que lo hiciera cada día, pero si un día te comes una pizza y te vas a entrenar, no pasa nada. Al final ahí, si quieres ser alguien, y más hoy en día como está cambiando el deporte, que lo hemos comentado antes, que el deporte ahora es todo físico y cuidarte, y hoy en día un tío que sea fuerte y tácticamente correcto, hoy en día juega en fútbol sala y puede ser un tío importante, que eso a lo mejor antes no pasaba, pues yo noto ese cambio muchísimo. Y como tú dices, el primer año me cuesta adaptarme un poco, siempre he jugado, no es que siempre, pero no era, a lo mejor tenía el rol ese de importante. Y el segundo año en Murcia, que yo ya cambio mis hábitos. Como que te lo tomas en serio y dices, hostia, esto Así como es. no me pongo las pilas. Así es, me voy al nutricionista del Pozo, me hace mi dieta, yo me pongo, bajo mucho de peso, de pliegue, al final, pues bueno, me pongo como me tendría que haber puesto antes, pero como por cosas de la vida no te das cuenta hasta que no te pasa, porque hoy en día te das cuenta cuando te pasan cosas malas, poner solución, pero hasta que no te pasan, te vale, ¿no? Segundo año, empiezo una pretemporada muy buena, a un nivel físico muy bueno, siendo importante, metiendo goles y todo, y pasó una cosa que no me gusta hablarla mucho, la voy a contar por encima, pues que tuve la sanción por el tema de mi representante de antes, que no voy a decir ni quién era ni nada, porque es que no tengo ni ganas, y al final eso es un palo muy duro para mí, porque yo, que ya estaba preparado para ser un tío importante y con galones, y estaba bien, pues me vino un palo de 14 partidos de sanción, que eso es lo más duro que me ha pasado a mí en mi carrera, y es una cosa que no se la voy a perdonar nunca, porque al final fue una cosa... Como que te estancó, ¿no? Hombre, claro, yo mi primera vuelta me la perdí entera. Claro, y era cuando tú mejor estabas. Sí. Cuando mejor estaba, había hecho el cambio, ya era consciente de que para estar en la élite había que hacer algo más, yo lo estaba dando ya. Te estaba saliendo bien. Me está saliendo bien y me viene ese palo que fue muy duro, porque ¿Pero por qué motivo fue el tema ese de...? Bueno, básicamente porque yo el año de Santa Coloma, me quedaba un año, yo al final ya no quería trabajar más con mi representante de antes, yo se lo comunico, todo legal, 6 meses antes de acabar la temporada, mira que el año que viene ya no quiero estar contigo, no sé qué, yo me voy con Proneos, yo estoy con ellos y súper bien, y desde que estoy con ellos pues genial, la verdad que mi carrera ha sido muy buena. Y bueno, se queda ahí el tema. Yo empiezo a trabajar con Proneos consigue, ¿no? Es el que hace también posible ir a Murcia. Empieza la temporada en Murcia y de golpe pues vemos que nos había denunciado mi antiguo representante, pues según él, que es un tema que no me gusta mucho hablar, resumiendo. ¿Y te perjudica a ti como jugador? O sea, Hombre, te perjudica en partido, yo me refería... Se pueden denunciar entre ellos, te pueden denunciar a ti, vale, pues vamos a donde tengamos que ir, se cumple y ya está. Pero yo no sabía que te perjudicaba, sí, por eso te preguntaba. Claro, yo y si no recuerdo mal, Elder, que ahora creo que está jugando en Ceuta, sí, pues fuimos los dos únicos que luego esta sanción la han quitado, porque nosotros pagamos y luego ahora la han rebajado a partidos, nos cayó 14 partidos a cada uno. A mí, resumiendo, me denunció como para todo el dinero que yo... Estaba con Proneos y él me denunció pues los torneos de Dubái, que yo también iba con Proneos, los años del Pozo, que según él se pensaba que eran suyos y yo ya no estaba con él, y al final fue duro porque, bueno, pues por ley le dio la razón a él cuando no tenía razón, y pagué yo 14 partidos, que eso fue lo más duro, y es una cosa que a día de hoy no la perdono ni se la voy a perdonar nunca. No me ha influido nada, luego he tenido una buena carrera y he podido seguir yendo a buenos equipos y todo, pero al final eso sí que lo recuerdo, que lo pasé muy mal y fue muy jodido, la verdad. Claro, yo por eso te preguntaba, porque pensaba que te perjudicaba a ti a lo mejor económicamente, no porque yo no entiendo por qué te tiene que perjudicar para jugar. Tú cambias es como el que cambia de trabajo, total, ya está. Total. Tiene sentido. Por eso fue duro, fue heavy, y yo encima hice bien las cosas, ¿sabes? Si no lo saldría y lo diría, pero fue jodido. Nunca he hablado públicamente de este tema, la verdad, es la primera vez que lo cuento así un poco, es una cosa que para contarlo hay que estar yo lo he resumido muy rápido, ¿no? Pero
fue jodido. Al final se me denunció por muchas cosas que primero que no le pertenecían a él, y segundo que yo hice todo legal y todo bien, pero bueno, la ley, yo quien fuera, pues me pasó lo que pasó y lo pagué caro, porque al final me perdí una vuelta entera en Murcia cuando mejor estaba, y fue muy duro. Tú imagínate 14 partidos que no están ni lesionados, entrenando y cada día a la grada a ver a tu equipo. Pues bueno, de todo se aprende, salir fuerte y reforzado de esa situación. Cuando me levantaron la sanción volví a jugar, en esa época entrené duro y volví y estaba bien, y del primer año al segundo noté mucha diferencia y acabé la liga jugando momentos importantes y bastantes minutos, y volví a hacer buenos números a nivel individual y tuve la suerte de ir a Inter. ¿Y qué es lo que te hizo a ti dar el paso de salir del Pozo para ir a Inter? Porque incluso se habla de que tú abonaste tu cláusula, bueno, parte de la cláusula. Sí, al final ¿Eso se debe también al problema que tuviste con el tema de la sanción? ¿O? No, tampoco es por eso. Yo al final, como tú has dicho, siempre he sido un jugador importante de los equipos y siempre he sido de jugar bastante, y en Murcia el primer año me costó mucho. Yo echando la vista atrás, ¿no? A día de hoy, yo hablando contigo, pues yo en ese momento, ahora a día de hoy sé que yo el primer año no estaba preparado por todo lo que compone hoy en día ser un jugador profesional de un equipo top. Pues yo creo que me faltaban cosas, ¿no? Yo me doy cuenta y empiezo a hacer cosas para mejorar, y claro, yo en ese momento, al final 22, 23 años tendría, o 24, no me acuerdo, pues claro, yo en ese momento yo también quiero seguir jugando. Está la opción de Inter, ¿no? A mí yo te firmé en el Pozo un 2+2, el Pozo me lo quería hacer efectivo, pero bueno, yo la manera de ver el fútbol sala que tenía yo y la manera que tenía de ver el fútbol sala de Diego Giustosi, un gran entrenador que aprendió mucho. En ese momento yo lo veía como, a lo mejor no enemigo, pero él me quería sacar lo que yo no tenía tanto, como defensa o agresividad, me lo mejoró, y yo en ese momento lo veía como, macho, déjame a mí ser quien soy. ¿Como te quería cortar las alas? No tanto, pero él prefería que yo le diera cosas que yo no tenía en vez de dejarme darle cosas que yo tenía, ¿sabes? Y al final, entre comillas, te ayudó a ser mejor jugador. Eso. En cosas que tú no tenías. Total, yo a día de hoy lo veo ahora como que me hizo mejor jugador, en ese momento lo veía como un enemigo. Entonces yo prefiero irme a Madrid. Inter pagó una parte de la cláusula, yo me acuerdo que puse también algo, bueno, el contrato lo quitamos, ¿no? Pero claro, yo en ese momento pues no quería quedarme en el Pozo, porque yo al final pues como te comento, ¿no? Prefería irme a Madrid, que era en un equipazo, habían apostado por mí, Javi Lorente y Tino, se portaron muy bien conmigo, desde que mostraron interés por mí me ayudaron en todo, me esperaron en todo, y al final yo... estamos hablando que es Inter Movistar, y yo no me lo pensé ya cuando me vinieron a buscar, y hice todo lo posible por salir de Murcia. Te vas de un grande a otro grande. ¿Qué es lo que hablaste con Tino? Porque yo viendo y repasando un poco tu carrera y viendo partidos desde que empezaste hasta hoy, porque yo soy un friki, veía los partidos de la 2, entonces... yo creo que el entrenador que más chicha te ha sacado a ti, creo, a lo mejor me equivoco, creo que ha sido Tino, porque sí. Yo creo que he visto tu mejor versión en Inter. Sí, así es. Yo, Tino, pues nada, me acuerdo su llamada. A día de hoy Tino es para mí el mejor, como tú dices, creo que también es de los mejores entrenadores que he tenido y de los que más rendimiento me han sacado. Pues nada, que a él le gustan los jugadores de mi perfil, que desde el primer momento que hubo la posibilidad de ficharme, que me querría, y que si yo estaba dispuesto a ir, que claro, que yo me lo tenía que ganar en la pista, pero que a priori pues yo iba a jugar con él porque si yo me lo ganaba siempre, ¿no? Me considero un jugador válido. Entonces yo ya recibo esta llamada, encima es un Inter, y me da un mensaje de cariño un entrenador que yo en esa época necesitaba cariño, pues yo no me lo pienso y hago todo lo posible para ir a Madrid. Y como tú dices, yo continuo, hice un año muy bueno a nivel también de números, pero porque, bueno, al final yo soy un jugador que a lo mejor otros pues no, pero yo sí veo el cariño de mi entrenador y me da confianza, yo rindo, y en los números y en las estadísticas
Tino conmigo eso lo hizo genial y me sacó un rendimiento muy bueno. De hecho, con él y con Inter llega tu primera convocatoria con la selección absoluta. Sí. Eso es... Sí, así es, también gracias a Tino, ¿no? Y bueno, y a mi año me llega la convocatoria con la selección y al final pues fue pues gracias a ese año, ¿no? Y ahí puedo empezar a ir con la selección. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí cesan a Tino y justo llaman a Pato, empiezas a ir jugando y parece que ahí, me acuerdo que yo estaba en la Supercopa de España en Alcira, Sí. Y ahí se trunca todo. Sí, eso es otro tema que tampoco he hablado públicamente, pero bueno, tampoco no voy a hablar mucho, ¿no? Al final lo dejaremos estar como que vamos a decir que yo no era un jugador de su agrado y ya está. A la vista está que llegó a Inter, no le valía casi ningún jugador, hizo ahí un montón de cambios, o invitó a salir a mucha gente, fichó a mucha otra gente y bueno, al final fue un momento duro, ¿no? Porque yo como que ya estaba sentado en Inter, era uno de los jugadores más importantes. El primer año de Tino es verdad que hicimos récord de victoria del club, ni la época de Ricardinho ni Rafa Rato. Con Tino al final encadenamos no sé si 12 o 13 victorias seguidas, que no lo había hecho ningún equipo. El club decide que Tino, pues por ese año que no ganamos títulos y en Inter hay que ganar títulos, pues no puede continuar, ¿no? Así lo dan a entender. Viene Pato, yo pues empiezo la pretemporada pues de puta madre, bien, empiezo la liga bien. Tampoco era un equipazo eso, no quiero decir un equipazo en el sentido de que tampoco empezamos ganando todos los partidos, pero bueno, íbamos ganando, yo iba jugando, metiendo mis goles. Me acuerdo que llevaba 10 goles, 9 en pocas jornadas, estaba también de los máximos goleadores y yo estaba todo bien. Y bueno, no me preguntes por qué, se empieza a truncar la relación. A lo mejor yo no voy a hablar más, voy a decir esto y ya está. A lo mejor no era un jugador de su agrado y ya está, vamos a dejarlo así. Se me junta con la paternidad de mi hija. En ese momento mi mujer estaba a punto de nacer, mi hija, y claro, mi mujer estaba sola en Madrid, yo tampoco podía dejarla sola, ¿no? Justo a mí la pediatra nos dice que tenemos que estar alerta, que en cualquier momento pueden nacer y llega la Supercopa de Alcira. Yo le pido permiso si puedo ir un poco más tarde. El equipo salió, no me acuerdo ahora bien, a lo mejor el equipo saldría un jueves y yo pido permiso para salir un viernes o así y me dicen que sí, no hay problema. Llego ahí y desconvoco a los 2 partidos. Me hizo un par de cosas feas, no las voy a decir ahora tampoco públicamente, y yo tenía contrato, pedí permiso al club si podía salir y al final Inter se portó como un club señor porque me quedando 1 año y medio más de contrato y me dejaron venir aquí a Valdepeñas. Y ahí fue cuando el intercambio ¿no? Con Sí. Lazarevich y demás. Y ahí fue el intercambio, ya te digo, muy agradecido a Inter porque al final yo era un jugador importante para ellos y con contrato y me dejaron salir sin ningún tipo de pega. O sea, Inter es verdad que es un club señor y muy agradecido a ellos, y ahí es cuando se hace el cambio y yo puedo venir a Valdepeñas. Y llegas aquí a Valdepeñas y ¿qué es lo que esperas? O sea, ¿esperas que la dinámica que se estaba haciendo de llegar a finales y poder por fin ganarlas? O... Claro, yo vengo Porque tú no te esperabas esto, imagino. No, yo vengo de muchos años de ver a Valdepeñas y de venir aquí, que es uno de los campos más jodidos de primera, y desde que estaban siempre ahí también en copas y tal. Y yo pues me espero pues seguir un poco en esa línea, ¿no? Al final jugar aquí de local es una pasada, es una de las mejores aficiones que he tenido porque al final apretan y animan un montón. Es verdad que mis años aquí en Valdepeñas no han salido como yo me esperaba. A nivel de equipos creo que sobre todo el año pasado teníamos un equipazo. Pero bueno, no se han conseguido los objetivos que nos marcamos ni yo ni el club y bueno, agradecido también al club porque siempre apostó por mí y aquí he vuelto a recuperar la ilusión después del palo ese duro que tuve en Inter con Pato, y siempre lo llevaré con una gran estima al club porque ya te digo, me recuperé la ilusión en mi peor momento y he vivido aquí grandes momentos. Puede ser que aquí en Valdepeñas hayas vivido en lo deportivo, está el tema que no se juegan finales y se está viendo un equipo más decaído, pero sí que en lo personal vemos a
por Pacheco en su versión óptima, porque, joder, eres un fijo en las listas de Jesús Velasco y, bueno, de hecho ha venido el Barça por ti. Sí, o sea, muy agradecido, ya te digo, el club me ha hecho recuperar mi mejor versión y siempre me han dado confianza, tanto la afición, los místers que he tenido, sobre todo la directiva, los presidentes, Pilar, Luis. Ya te digo, me voy a ir de aquí con una pena grande, que es no haber conseguido objetivos colectivos que tenía el club, porque creo que por plantillas y todo hemos tenido grandes plantillas y estoy seguro que se hubieran hecho grandes cosas. Han habido cosas que no se han hecho bien y a lo mejor no se han enfocado del todo bien. Creo que si hubieran habido unos pequeños cambios que mucha gente del club sabe cuáles son, pues creo que se hubieran hecho se hubiera visto otro Valdepeñas. Pero bueno, ya te digo, muy, muy agradecido, disfrutando mucho el momento, muy agradecido también a Jesús Velasco, que desde que me convocó pues me ha dado plena confianza y he mejorado mucho con muy pocos entrenos que he podido hacer con él, pero he disfrutado mucho y me voy con triste, ya te digo, sobre todo por no haber cumplido los objetivos, pero me voy muy, muy ilusionado porque ahora me siento en mi mejor momento, creo que estoy en un gran momento y creo que me va a durar tiempo aún, creo que estoy muy maduro a nivel mental y creo que me vienen grandes retos por delante que los afronto con muchísima ganas. ¿Crees que llega en el mejor momento esta oferta de Barça? Por fin vuelves a casa después de tanto tiempo y... Sí, creo que sí, llega mi mejor momento, ya te digo, ahora creo que estoy en mi mejor momento, mental como futbolísticamente hablando, y creo que me llega en un momento idóneo para llegar ahí, ser un jugador importante y hacer grandes cosas con el Barça, porque al final juegas con los mejores y cuando juegas con los mejores aún te haces mejor, ¿no? Imagino que también que esté Tino ahí te ha llamado mucho, no porque vuelvas a tu club y vuelvas a tu ciudad, vuelves también porque está Tino ahí, que es el entrenador que más... Sí, bueno, también es un hándicap a favor mío, creo que él me sacó un gran rendimiento y ojalá me lo pueda volver a sacar estando juntos. Y ya te digo, afronto esta oportunidad con muchísimas ganas, con mucha esperanza de hacerlo bien y con ganas de que llegue el momento para seguir a este nivel, porque creo que aún tengo que dar mucho. Y ya para finalizar, te vas a convertir en el tercer jugador, los otros dos han sido compañeros tuyos, sí, que va a jugar en el Big Three, como llamamos, en los tres equipos más grandes que hay, Inter, Pozo, Barça. Sí, hombre, que eso es un orgullo. La verdad que lo vi el otro día que lo ponía Gustavo Muñana y un periodista de Cataluña, Xavi Lorente, y al final es... ¿Quién me lo iba a decir, no? Cuando estaba sentado yo con mi abuelo, mi padre viendo el fútbol sala, que podía ser uno de los únicos jugadores en todo el mundo que va a jugar con las tres camisetas, ¿no? Un orgullo, ya te digo, creo que me llega en uno de mis mejores momentos, creo que me voy al club de mi vida, al club del que yo soy fan y siempre he apoyado, y creo que me llega en el mejor momento para hacer grandes cosas y estoy preparado para el reto que viene. ¿Esperas que por fin lleguen los títulos en tu casa? Sí, espero, confío mucho en mí, en el club, y creo que van a ser años de mucho éxito en Barcelona. Bueno, pues nada, Paul, encantado de charlar contigo. Ha sido un placer, macho, he pasado un muy buen ratito.